Eh, bueno, Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al webinar de la sección México. Vamos a hacer una pequeña presentación del ponente. Bien, en este caso el tema del webinar de hoy va a ser lo que mineralogía aplicada. El ponente es el ingeniero Carlos Gerardo Aragón, a quien agradecemos que pueda acompañarnos el día de hoy en el webinar. El ingeniero Carlos es geólogo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Así también cuenta con una maestría en Ingeniería de Minerales realizada en la misma universidad. Y actualmente se encuentra laborando en Proesma, en donde proporciona asistencia técnica en operaciones metalúrgicas, enfocándose en áreas como molienda y clasificación para optimizar plantas de beneficio y promover mejoras continuas en el proceso. Damos paso al ingeniero para que pueda iniciar su presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en nuestra ponencia de mineralogía aplicada. Igualmente agradecer a la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración por darnos este espacio y permitirnos estar con ustedes. El día de hoy pues vamos a platicar acerca de la mineralogía aplicada, conceptos básicos de minerales. También nos vamos a meter dentro de los orígenes de los minerales, cómo se clasifican estos minerales, la estructura cristalina y sus propiedades físicas para identificar más fácilmente los minerales. También para comentarles que vamos a dar un enfoque también metalúrgico para que sea un curso más completo. Entonces, si tienen alguna duda o comentario, lo vamos a ver al final de la presentación. Entonces, pues vamos a comenzar. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con unos conceptos muy básicos acerca de cuáles son las diferencias entre roca y mineral. A veces nos preguntan y no es tan fácil responderlos, pero si no sabemos bien identificar cuáles son los conceptos claves, lo podemos contestar sin ningún problema. Entonces, ¿qué es un mineral? Un mineral pues es un sólido inorgánico natural que posee una estructura cristalina y una composición química definida. Esta es su descripción más completa para que se la graben bien. ¿Y qué es una roca? Una roca la vamos a definir simplemente como un agregado natural de minerales. Existen diferentes tipos de rocas. Ya geológicamente hablando, pues hay tres tipos de roca principales, que son las ígneas, sedimentarias y metamórficas. Y pues en estas se subdividen varias. Como ejemplos tenemos el granito, la granodorita, la monzonita, basalto, esquisto, etcétera. Y dentro de los minerales, pues podemos tener desde un cuarzo, una calcita, una ortoclasa, una epidota. Y ya si hablamos de minerales que tienen valor económico, pues podemos referirnos al oro, la plata, la calcopirita, la esfalerita, la galena, en fin. Entonces vamos a meternos bien en este tema de qué son los minerales para que nos quede bien claro esta definición. Y vamos a desglosarla en 5 conceptos. El primero pues es un sólido homogéneo, de origen por naturaleza, tiene una composición química definida, una disposición atómica ordenada y normalmente se forma por un proceso inorgánico. ¿Ok? ¿Y a qué nos referimos que es un sólido homogéneo? Se refiere a que hace referencia a una sola fase y no se incluyen a las fases líquidas ni gaseosas. Pasa en el caso del mercurio. El mercurio se puede encontrar en la naturaleza tanto en estado sólido como en estado líquido. Pero ¿qué pasa cuando está en estado líquido? Como no cumple estos 5 conceptos que definen a un mineral, pues ya no puede ser llamado como mineral, sería llamado como compuesto. Entonces a esto nos referimos que tiene que ser a fuerza un sólido homogéneo. De origen por naturaleza, es decir, que se hace distinción entre sustancias naturales y sintéticas. Sabemos que también se puede formar por medio de compuestos, meterlos a hornos y dejar enfriar para que se metan en unos moldes y formar unos cristales muy bonitos de, por ejemplo, de cuarzo, de amatista. Pero esto pues ya se hace por la mano del hombre, que venden en algunas tiendas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Esos pues ya no son considerados como minerales porque pues tiene que ser de origen por naturaleza. El tercer concepto pues tiene una composición química definida, es decir, una fórmula química conocida. Y como ejemplos pues podemos tener una galena,
que es la mena principal del plomo, es un sulfuro de plomo, PbS su fórmula química. La pirita, un sulfuro de fierro, FeS2. Y la colcopirita, un sulfuro de cobre y fierro. Su fórmula es CuFeS2. Entonces, tenemos que tener esta fórmula química definida. Pueden existir algunas fases minerales que tengan en algunas ocasiones o algún reemplazo de algún elemento que a veces no esté o a veces esté presente o a veces en menor o mayor cantidad, pero la base de la fórmula pues tiene que ser la fórmula conocida. Y tiene una disposición atómica ordenada, es decir, que debe caer en un arreglo estructural definido y tiene que tener un sistema cristalino. Existen 7 sistemas cristalinos que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos algunos ejemplos. Del lado izquierdo tenemos al hexagonal. Déjenme pongo mi apuntador láser. Aquí está. Luego tenemos acá del lado derecho tenemos un sistema cúbico o isométrico, que es el de la galena, un sulfuro de plomo. Aquí tenemos otro cúbico, que es el de la fluorita. Y aquí tenemos un tetragonal, que es de la calcopirita. Entonces, si se fijan, todos los minerales pues deben de tener algún sistema cristalino. Existen algunos minerales entre comillas que no tienen un sistema cristalino definido. ¿Qué pasa con estos ejemplares? Pasa de que el enfriamiento es muy rápido. Por ejemplo, en la formación de las rocas volcánicas, como la lava sale muy rápido, pues el enfriamiento es muy rápido y no alcanzan a cristalizar. Y eso pasa con los vidrios volcánicos, como en el caso de la obsidiana, y también pasa con los ópalos. Entonces no tienen un sistema cristalino definido, no lo podemos llamar un mineral, entonces este se llamaría mineraloide, para que hagamos distinción entre estos dos conceptos, mineral y mineraloide, cuando no tiene su sistema cristalino definido. Normalmente se forma por un proceso inorgánico, es decir, existen algunos minerales producidos orgánicamente. Está en el caso de las famosas perlas, ¿no? Las perlas pues son consideradas como gemas o piedras preciosas y en algunos casos también les decimos minerales. Pero ¿qué pasa con estas perlas de que se forman en el interior de un molusco que es la ostra del mar? Entonces, como se forma en el interior y a partir de esta ostra, de este organismo, pues ya no puede ser considerado como un mineral porque pues es producido por un organismo. Ok, muy bien. Dentro del origen de los minerales. El origen de muchos minerales se encuentra en la roca fundida, es decir, el magma. Este magma se encuentra en el interior de la corteza terrestre en temperaturas entre 650 y 1200 grados centígrados. Y estas masas líquidas pueden ascender hacia la superficie, ya sea por medio de diques, de fracturas, de fallas, de hotspots, de volcanes, en fin. Entonces, conforme ascienden, pues, el magma se va enfriando. Y al momento de que se va enfriando, se va cristalizando y va formando diferentes tipos de minerales. Y estos minerales van a ser formados a diferentes presiones, a diferentes temperaturas y también a distintos tiempos de enfriamiento y espacio. El tiempo y espacio es importante porque esto va a ayudar a que los cristales sean más grandes o bien formados, euedrales o anedrales que sean mal formados. Entonces todo esto va a influir en sus propiedades físicas y químicas. Dentro de una clasificación de los minerales se encuentran los minerales primarios y los minerales secundarios. Los minerales primarios es aquel que se forma durante la cristalización original de la roca, es decir, a partir del enfriamiento del magma, como ya lo mencionamos en nuestra diapositiva anterior. Y un mineral secundario es aquel que se forma a partir de la descomposición de otros minerales. Estos minerales pues son los primarios. Esto principalmente por la meteorización o la disolución. Está en el ejemplo la galena. La galena pues es un sulfuro de plomo. Es un mineral primario. ¿Y qué pasa cuando se deja a la intemperie? Pues se va meteorizando, puede haber procesos de carbonización, entonces se pueden formar otras fases secundarias, como por ejemplo la cerucita, que es un carbonato de plomo, y la anglesita, que es un sulfato de plomo. También existen otros minerales terciarios y cuaternarios, como son las jarositas, pero estos ya son por procesos aún más complejos. Muy bien.
En el tema de la clasificación de minerales, la clasificación de minerales, la mejor definida es por la de Strong's, y la viene definiendo en en 9 grupos, que son el uno, los elementos nativos, el 2, los sulfuros y las sulfosales, el 3, los halogenuros, 4, óxidos e hidróxidos, en el 5, carbonatos, nitratos y boratos, en el 6, sulfatos, molibdonatos, cromatos y wolframatos, en el 7, fosfatos, vanadatos, arsenatos, en el 8, silicatos, y en el 9, sustancias orgánicas como el carbón, grafito. Entonces, no vamos a poder ver todos por el tiempo de la presentación, pero vamos a ver los más importantes grupos desde un enfoque metalúrgico. Muy bien, tenemos a los elementos nativos. Estos se consideran aquellos minerales constituidos por átomos de un solo elemento que se encuentra en la naturaleza en estado nativo, es decir, en estado oxidación cero, incluyendo el mercurio, sólido obviamente, y algunas aleaciones metálicas naturales. Como ejemplo, pues está el electrum, que es una aleación de oro y plata de gran valor económico, que es considerado en este grupo de los elementos nativos. Dentro de sus propiedades, pues poseen densidades elevadas, brillo y aspecto metálico, elevada conductividad térmica y eléctrica, suelen cristalizar en el sistema cúbico, que esto es muy importante. Son muy frecuentes las sustituciones isomorfas, en donde un átomo se sustituye por otro de tamaño parecido. Y tenemos como ejemplo, tenemos diferentes tipos de elementos nativos, pueden ser tanto metales, semimetales y no metales, como los mostramos aquí en la tablita. Y metalúrgicamente hablando, estos se pueden concentrar por diferentes métodos debido a sus propiedades físicas y químicas que lo permiten. Se puede concentrar por método de concentración gravimétrica, como es el K-Nelson, también por método de flotación de minerales, porque estos minerales poseen características hidrofóbicas que permiten flotarlo rápidamente, y también por método de lixiviación, ya sea lixiviación dinámica, estática, de pilas. Entonces, como tiene afinidad hacia el cianuro de sodio o de potasio, pues es fácilmente lixiviable. Como ejemplos, pues tenemos al oro nativo, al azufre, a la plata nativa y al cobre nativo. Los sulfuros. Los sulfuros son la clase más importante en la metalurgia, pues en ellos entran los metales importantes, principalmente el plomo, el cobre y el zinc, y también el hierro, estaño o manganeso. Estos se tratan de compuestos de diversos minerales combinados con el azufre. Su fórmula química es su elemento metálico junto con el elemento no metálico, que viene siendo el azufre. Dentro de sus propiedades tienen aspecto y brillo metálico, poseen densidades elevadas, coloraciones características, gran conductividad calorífica y eléctrica, algunos son semiconductores. La dureza depende de la estructura, a veces podemos tener sulfuros con dureza baja y también sulfuros con dureza alta. Y estos sulfuros normalmente se procesan por el método de flotación. Debido a sus propiedades hidrofóbicas, es muy común escuchar la flotación de la galena, que es el sulfuro de plomo, o de la calcopirita, el sulfuro de cobre, o del zinc, que es el sulfuro, esfalerita, que es el sulfuro de zinc. Aquí tenemos ejemplos: una calcopirita, una bornita. La bornita viene siendo también un sulfuro de cobre y fierro, pero este es de más alta ley porque tiene más átomos de cobre en su composición química. Tenemos el cinabrio. El cinabrio, aunque sea transparente, también es un sulfuro, no tiene brillo metálico. Este es un sulfuro de mercurio. La esfalerita, que es la mena principal del zinc, que es un sulfuro de zinc con fierro. La galena es un sulfuro de plomo, la mena principal del plomo. Y la pirita, pues es el sulfuro de fierro más común que podemos encontrar en muchos de los yacimientos de este tipo, donde normalmente se le considera como ganga sulfurosa. Las sulfosales. Las sulfosales son sulfuros dobles, son diferentes a los sulfuros debido a que estos presentan tanto arsénico o antimonio y en algunos casos bismuto, y juegan más o menos un papel semejante a los metales. Estos difieren del grupo de los sulfuros, ya que el arsénico y el antimonio ocupan posiciones metálicas en la estructura,
por eso se les dice que son sulfuros dobles. Y aquí tenemos a la pirargirita, que es una sulfosal de plata que tiene antimonio, la proustita, que es una sulfosal de plata pero con arsénico. Estas dos son parte de las platas rojas, las famosas platas rojas. La enargita es una sulfosal de cobre con arsénico. La tetradita y la tenantita son llamados los cobres grises, que son sulfosales de cobre que tienen, uno tiene antimonio y otro tiene arsénico. La burnonita ya es una fase aún más compleja porque aparte de tener este plomo también tiene cobre y el antimonio. Y la jamesonita es una sulfosal de plomo, cobre y antimonio. Y estos normalmente se forman por el proceso de flotación y en algunos casos por el proceso de lixiviación. En algunos casos, por ejemplo en las platas rojas, estos también son solubles con el cianuro. A lo mejor requieren un poquito mayor cantidad de cianuro o también más tiempos de agitación, pero sí se puede alcanzar a lixiviar, se puede recuperar bien. Y nada más hay que tener un poco de cuidado con estas sulfosales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la flotación, si nosotros los queremos recuperar por este método, hay que tener en cuenta que en el concentrado, al momento de que lo vamos a querer ya vender, pues nos lo van a castigar porque tienen estos elementos, el arsénico, el antimonio o el bismuto, que son considerados como castigables. Entonces, pues esto nos va a bajar nuestro precio de nuestro concentrado, ¿verdad? Entonces hay que hacer una buena evaluación para ver si lo podemos recuperar y si va a ser viable. Dentro de sus propiedades, pues tienen también elevado peso específico, presentan un brillo característico y también son buenos conductores del calor y de la electricidad. Y aquí tenemos algunos ejemplos: la burnonita, la pirargirita y la proustita, que son dentro de las platas rojas. La tenantita, que es un cobre gris, y la jamesonita, con su hábito característico acicular, así se presenta. Los carbonatos. Los carbonatos son aquellos minerales que están constituidos por la combinación química de un metal con el grupo aniónico carbonato. Puede ser CO3 o CO4 dependiendo de su composición, de su balance químico. Y a diferencia de los minerales de otras clases, los carbonatos tienen la característica de disolverse con el ácido clorhídrico, ya sea en frío y en caliente, por lo que son fácilmente identificables. Dentro de sus características, pues poseen durezas bajas, en algunos casos medias. También tienen colores característicos como la malaquita, la azurita, y tienen su clasificación. Esta es la clasificación de los carbonatos, en donde se ponen diferentes grupos según su sistema cristalino. Aquí tenemos el hexagonal, ortorrómbico, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces está el grupo de la calcita, el grupo de la aragonita, el grupo de la dolomita, y aquí tenemos a los carbonatos básicos, que viene siendo la malaquita y la azurita. Estos son los más importantes para la metalurgia, ya que estos minerales son considerados de alta ley de cobre. Entonces, por su método más fácil de recuperación puede ser por flotación o también lixiviación. Por flotación sería una sulfurización superficial, ya sea con algún hidrosulfuro de sodio o el NaSH. Entonces se sulfuriza su superficie, aparenta ser como si flotáramos un sulfuro de cobre, y lo podemos recuperar y concentrar rápidamente con santato, espumante y un tiempo de acondicionamiento. Ok, entonces aquí tenemos algunos ejemplares: la calcita, que es un carbonato de calcio; la azurita, que es el carbonato de cobre con su color característico azul. Tenemos a la cerucita, este es un carbonato de plomo, también se puede recuperar por el método de flotación. A lo mejor va cambiando, ya sea su sulfurizante, si es hidrosulfuro o es NaSH. Hay que hacer varias pruebas para ver cuál es el que más conviene. La malaquita, con su color característico verde; y la smithsonita, este es un carbonato de zinc. Este carbonato de zinc es un poquito más difícil de recuperar a comparación de los que ya mencionamos. Entonces poseen más características hidrofílicas, por lo que lo hace más difícil recuperarlo por el método de flotación. Ok, muy bien. El siguiente tema es la estructura cristalina.
La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones, y estos son empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las tres dimensiones del espacio. Entonces tenemos 7 sistemas cristalinos, como lo mencionamos anteriormente, que viene siendo el cúbico, que también se le llama isométrico, el tetragonal, hexagonal, ortorrómbico o trigonal, el rómbico, perdón, romboédrico o trigonal, el rómbico, el monoclínico y el triclínico. Y todos estos sistemas cristalinos tienen diferentes constantes cristalográficas, es decir, a lo mejor cambian sus lados o sus ángulos. Por ejemplo, el cúbico siempre pues va a tener sus lados iguales entre sí y además sus ángulos iguales entre sí y iguales a 90 grados. A diferencia del triclínico, tenemos todos nuestros lados desiguales y todos nuestros ángulos también desiguales y diferentes a 90 grados. Entonces, estos son nuestros 7 sistemas cristalinos. Como ejemplo, pues tenemos en el isométrico o cúbico la fluorita, en el tetragonal tenemos el zircón, en el hexagonal tenemos el cuarzo, en el ortorrómbico tenemos el topacio, en el monoclínico tenemos la ortoclasa y en el triclínico tenemos la albita. Y dentro de estos 7 sistemas cristalinos caen en las 14 redes de Bravais. Entonces, estas redes de Bravais te indican cómo se ordenan sus átomos. Por ejemplo, tenemos la forma primitiva, en donde sus átomos se ordenan en los vértices de la celda unitaria. Tenemos la centrada en el cuerpo, aquí con la I, en donde el átomo está justamente aquí centrado en el cuerpo, como bien lo dice. Tenemos en F las centradas en las caras, centrando los átomos en todas las caras de nuestra celda. Y también hay otro que es el que es centrado en los lados, en donde solamente aquí en los lados vamos a tener. Entonces en el cúbico tenemos estas 3 redes de Bravais. En el tetragonal tenemos la primitiva como la centrada en el cuerpo. En el ortorrómbico tenemos las 4. En el hexagonal tenemos la primitiva, al igual que en el trigonal. En el monoclínico tenemos también la primitiva y aparte la centrada en los lados, aquí en estos dos lados. Y en el triclínico solamente tenemos la primitiva. Y bueno, entonces esta estructura cristalina se encuentra en función de la temperatura y presión de la cristalización del mineral, que hablamos acerca del origen de los minerales. Entonces podemos tener algún compuesto conocido como por ejemplo el SiO2, que normalmente le llamamos cuarzo o sílice. Pero ¿qué pasa? Pasa de que este compuesto SiO2 no siempre va a ser cuarzo. Puede ser también otras fases minerales dependiendo de qué temperatura y a qué presión se formó. Aquí por ejemplo el cuarzo tiene un sistema hexagonal como lo mencionamos y la tridimita ya tiene un sistema triclínico. Tiene la misma composición química SiO2, pero ya el sistema cristalino cambió, por lo que también su nombre cambia y sus propiedades físicas y químicas pueden cambiar también. La cristabolita es un sistema tetragonal, entonces aquí en esta tablita, en esta gráfica podemos ver la formación de cada mineral, cada fase mineral a diferentes temperaturas y a diferentes presiones. Y bueno, esto también se refiere al isomorfismo y al polimorfismo. El isomorfo son los minerales que tienen estructura cristalina igual, pero diferente composición química. Esto pasa con los olivinos. Son silicatos, entonces están la forsterita y la fayalita. ¿Y qué pasa? De que tienen la misma estructura cristalina, pero aquí en su composición, si se fijan, tiene uno magnesio y uno tiene fierro. Entonces a esto se le llama isomorfo. Y los polimorfos son los que ya vimos con el ejemplo del SiO2, que tiene la misma composición química, pero diferente estructura cristalina. Otros ejemplos puede ser el grafito y el diamante, que pues su composición química es carbono, pero pues como saben pues son totalmente distintos debido a su estructura y todas sus propiedades. O de otro caso está la calcita y el aragonito, son carbonatos de calcio ambos, pero tienen diferente estructura cristalina. Y bueno, el último tema es acerca de las propiedades de los minerales. Estas propiedades de los minerales te ayudan a identificar más fácilmente los ejemplares, tus rocas o tus minerales en sí. Y estos puede ser por medio de la dureza, la textura, el magnetismo, lustre, forma, raya, también está la huella, el brillo, la dureza, en fin. Entonces,
Vamos a ver algunos de las propiedades más importantes. Tenemos el color. El color viene siendo definido como la apariencia cromática y este es controlado por la composición química, la presencia de impurezas, es decir, los elementos trazas y también los defectos. Y el color puede ser tanto ideocromático, alocromático o pseudocromático. Los minerales ideocromáticos son aquellos que siempre presentan un color característico. Por ejemplo, pues está la malaquita, el olivino, la epidota. Estos minerales siempre van a ser de color verde. A estos les vamos a llamar ideocromáticos. También está la azurita o la lazulita también. Están en color azul. La pirita y el azufre en color amarillo. Los minerales pseudocromáticos son aquellos que los efectos de color se producen en el cristal debido a fenómenos ópticos como la fracturación, refracción, curvatura, dispersión o interferencia de los rayos luminosos. Y un ejemplo, el más característico, pues es la bornita. La bornita, pues ya dijimos que es un sulfuro de cobre y fierro. Y en algunas ocasiones lo podemos ver moradito o también a veces azul, e incluso cuando lo giramos nos da diferentes destellos y a veces también cafecito. Entonces esto le vamos a llamar pseudocromático. Y los minerales alocromáticos son aquellos en donde el color puede ser muy variable. Y esto pues principalmente se debe a las impurezas e inclusiones en el mineral. Y ejemplos, pues está el más claro, que es el cuarzo. El cuarzo pues puede tener un color ahora sí que incoloro. También puede ser violeta, que es en el caso de la amatista. Puede ser el cuarzo rosa, el jacinto de Compostela de color rojo, ¿okay? El citrino también en color marroncito. Entonces a esto los vamos a llamar alocromáticos. También puede ser la florita la podemos encontrar a veces transparente, verde, moradita, café. Muy bien. El siguiente vendría siendo la raya. La raya es la propiedad que permite reconocer el verdadero color del mineral y a veces resulta mucho más importante que el color directamente, ya que a diferencia de este último, la raya es invariable. Y el color de la raya puede coincidir con el color del mineral. Está el ejemplo del cinabrio, que es el sulfuro de mercurio. Tanto el color como la raya, el color de la raya, son de color rojo. La magnetita, tanto como su color y su raya, son negros, y la lazulita, su color y su raya son azules. Y otros minerales pueden ser muy diferentes su color en sí al color de su raya. Está por ejemplo la hematita, que tiene un color gris acero o negro, pero su raya es roja. Y la pirita es amarillo, pero su raya es negra. ¿Y cómo se realiza esta detección? Pues bueno, se frota el mineral sobre una placa de porcelana, es la técnica más fácil y más usada, en donde se frotan y deja este color característico de la raya. Entonces este color es invariable. El hábito cristalino. El hábito de los minerales describe la apariencia de los cristales aislados, así como la forma en la que los cristales crecen junto en los agregados. También otra definición que yo haría es la forma externa en que se presentan los minerales. En algunos casos puede coincidir su estructura cristalina con la forma o su hábito cristalino en que se presenta. En el ejemplo del cuarzo, que es una bipirámide hexagonal, su estructura cristalina pues es hexagonal y su hábito cristalino es de la bipirámide hexagonal, pero en la mayoría de los casos su hábito cristalino puede ser muy muy diferente. Está por ejemplo el hábito cristalino, el dendrítico. Un ejemplo pues es la pirolucita, que es un mineral de manganeso. Está también el hábito reticulado, el radial, el acicular, como la estivina, o también ya vimos la jamesonita, que tiene este tipo de hábito cristalino. Capilar o filiforme. Está el hojoso, el prismático o columnar, el de algunos piroxenos. El hojoso, como las micas, por ejemplo, también tienen este tipo de hábito cristalino. La biotita, la moscovita. Está el hábito fibroso, el estrellado, el globular, el botroidal, como en el caso de la gotita. La gotita es muy fácil de reconocer por su color y también porque presenta este tipo de hábito cristalino. Y bueno, la exfoliación. La exfoliación es la rotura en una dirección preferencial. Generalmente se clasifica como perfecto, bueno, pobre o inexistente.
Y si un mineral al aplicar la fuerza necesaria se rompa de manera que deje dos superficies planas, se dice que posee una exfoliación. Por ejemplo, en el caso de las micas. Las micas, la biotita, la moscovita, si nosotros las tratamos de desprender, vamos a ver que dejan otra cara igual. Entonces esto le vamos a decir que tiene exfoliación. ¿Y a qué se debe esto? Principalmente a que también tienen enlaces débiles, como son las fuerzas de Van der Waals. Entonces, por esta razón tienen esta propiedad de exfoliación. La partición es algo diferente a lo que viene siendo la exfoliación. La partición es cuando un mineral es sujeto a tensión o presión y puede desarrollar planos de debilidad estructural paralelos a los cristalográficos de rotación, a lo largo de los cuales puede romperse. Está el ejemplo de la magnetita, tiene una partición octaédrica, y el corindón tiene una partición romboédrica. Y un caso más claro es en el caso de la alita, que pues sabemos que es la sal, ¿verdad? Y esta pues se presenta en forma de cubos. Si nosotros la rompemos con algún material, se va a formar más cubos, pero en más pequeñas formas, pero vamos a tener la misma partición cúbica. La fractura. La fractura se entiende la manera de cómo se rompe cuando no se exfolia o se parte. Es decir, como por ejemplo cuando se nos cae el mineral o cuando se fractura en una trituradora. Tenemos diferentes tipos de fractura. Puede ser concoidal, cuando la fractura tiene superficies suaves, lisas, como la cara interior de una concha. Como ejemplo pues está el cuarzo. Puede ser fibrosa o astillosa, cuando un mineral se rompe y se vuelve fibras o astillas, como el crisotilo. Y puede ser desigual o irregular, cuando un mineral se rompe según sus superficies vastas e irregulares, como la caolinita. La dureza. La dureza es la capacidad del mineral para ser rayado. Y esta está controlada principalmente por la estructura cristalina y la fuerza de sus enlaces químicos. La dureza relativa puede establecerse al observar la capacidad de un mineral para rayar a otro. ¿Y cómo se clasifica? Normalmente por la escala de Mohs, en donde lo clasifica en 10 minerales, que son el talco, el yeso, la calcita, florita, apatita, ortoclasa, cuarzo, topacio, corindón y diamante, que es la dureza más alta. Entonces, si nosotros tenemos alguna duda de cómo, si decimos, oye, será cuarzo o calcita, ¿no? Que a veces viene muy anedral o de forma muy pequeña, pues simplemente lo podemos hacer por este método, rayándolo. Aquí nos dice que una moneda de cobre raya la calcita y pues no va a rayar al cuarzo. Entonces, esto nos ayuda mucho a saber qué mineral puede ser. Y por último, ya para terminar la presentación, tenemos el brillo. El brillo es el aspecto general de la superficie de un mineral cuando se refleja la luz, y se conoce como el nombre del brillo. Y puede ser tanto metálico como no metálico. El brillo metálico, pues ya vimos que lo tienen los minerales, elementos nativos, los sulfuros, las sulfosales principalmente también. Y este brillo metálico pues son opacas o casi opacas, bastante pesadas y reflejan completamente la luz. Y dentro de los brillos no metálicos pueden ser varios. Aquí tenemos el brillo vítreo. Bueno, este es el brillo metálico. Aquí tenemos el brillo vítreo, como el cuarzo, por ejemplo. Aquí tenemos el brillo resinoso, el nacarado. Aquí tenemos el brillo graso, el sedoso, como algunas micas, como la biotita. Y tenemos también el brillo adiamantino, que pues obviamente es como el diamante. También lo puede presentar la cerucita y la anglesita. Ok, muy bien, pues les agradezco mucho su tiempo por estar aquí con nosotros. No sé si tengan alguna duda, algún comentario con respecto a alguno de los temas que se tocaron durante la presentación. Justo veo aquí una persona que quiere hacer una pregunta, María Ticona. Sí, buenas noches. Hola, ¿qué Bueno, tal? primero, gracias por la explicación. Quería hacerle una consulta. Quizás me podría indicar o no, o dar alguna señal de cómo puedo diferenciar entre la identificación de la esfalerita y la marmatita.
que son minerales, son sulfuros de zinc, Sí. pero por lo general entiendo que varía el porcentaje de hierro entre la esfalerita y la marmatita, pero en base a, o sea, qué propiedades yo podría diferenciarlas, porque cuando las observo bajo el microscopio óptico en nícoles paralelos, se observan del mismo color. Entonces, cuando vamos a nícoles cruzados, yo he observado que hay, bueno, este tipo de mineral tiene, pues, no, la esfalerita color es caramelo, ¿no? Un color translúcido y también hay de color negro, ¿no? Esa variedad cuando se lo observa en esta propiedad, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, como bien mencionas, pueden ser varias variedades del sulfuro de zinc. Por ejemplo, cuando se presenta sin el fierro, pues puede ser la blenda, ¿verdad? La blenda pues es de color muy amarillo, un típico así, como tipo azufre, es muy amarillo. Por ejemplo, ya cuando tiene fierro, como bien mencionaste, algunos autores consideran que cuando tiene arriba de 10% y algunos consideran que arriba del 15% ya se le considera como marmatita. ¿Mm? Entonces la esfalerita casi siempre va a tener fierro en su composición química, ¿verdad? Pero cuando tiene arriba del 10 o del 15%, pues ya es considerado como marmatita. Y normalmente la esfalerita es un color más cafecito claro y cuando tiene el fierro y cuando tiene más y más fierro en su composición química, el color pues se va oscureciendo, va siendo un café más oscuro, incluso casi llegando a negro, muy parecido. Y una de las técnicas que yo te recomiendo mucho es la microscopía electrónica de barrido. Esta microscopía, además de analizar la partícula, te dice por medio de una microsonda acoplada, en donde te hace un estudio de rayos X, y te dice cuánto fierro tienes en tu compuesto químico, en tu esfalerita, y ya de ahí tú determinas si lo vas a clasificar como marmatita, si tiene arriba del 10 o del 15%. Te digo que eso puede variar en el caso de algunos autores. Y también, no sé si estés más involucrada hacia lo geológico o hacia lo metalúrgico, pero si es en el caso de la metalurgia, pues en el concentrado de zinc te vas a dar también mucho cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tu último concentrado de tu última limpia, tu ley puede bajar mucho. ¿Y por qué? Por este fierro. Entonces haces los análisis químicos de tu concentrado y a lo mejor puedes tener una ley del zinc de 45 y por eso es que se baja mucho la ley porque se tiene mucho la presencia del fierro o la esfalerita marmatítica. En el caso de cuando la esfalerita es muy limpia, pues ya vas a tener grados más altos de 50, 55. ¿Okay? Más que nada la técnica que yo te recomendaría sería la microscopía electrónica barril. Gracias. Y una consulta, pero en el caso, por decir, sí, yo he trabajado con microscopía electrónica de barrido y sí, es correcto lo que usted me indica, ¿no? Que nos da los porcentajes elementales, ¿no? De la composición para poder saber cuánto de zinc y cuánto de hierro. Pero actualmente en el trabajo donde yo laboro no tenemos microscopía electrónica, solo nosotros hacemos la caracterización mediante la microscopía óptica. Por ello es que le hacía la consulta porque sí, en Nicoles Cruzados he observado, o sea, partículas de zinc que son más oscuras, ¿no? O sea, es decir, color más tirado al color negro, ¿no? Entonces entendería que esas partículas son las que tienen mayor porcentaje de hierro, ¿no? Más no puedo saber el porcentaje exacto porque no tengo la composición elemental, ¿no? De ese compuesto, de esa partícula, ¿no? Sí, totalmente correcto. Por microscopía óptica sí se dificulta mucho más, pero como bien dices, el color pues sí te va a ayudar a decir, ah, mira, este es más marmatítico, tiene más fierro en mi composición química, y los colores pues más cafecitos claros, pues puede ser que no tenga tanto fierro, ¿verdad? Y cuando ya es un color muy amarillo, cafecito claro, ahí es cuando ya hablamos acerca de la blenda, que simplemente es un sulfuro de zinc libre de fierro en su solución. Libre de Y una consulta más, disculpe, quizás me podría recomendar alguna bibliografía que pueda revisar para poder, porque yo he estado buscando papers y no hay mucha información acerca de esta diferenciación de marmatita, esalerita, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Mira, si gustas ponerme tu chat por aquí, por este medio,
y Sí, con gusto yo te lo puedo hacer llegar a tu correo. ya, por favor. Muchas Sí, claro que gracias. sí. No hay de qué, a la orden. Bien, acá veo otra persona con la mano levantada, Manolo Tena. Sí, buenas noches. Hola, Quería ¿qué hacer tal? una consulta. Según lo que entendí, el mercurio se considera un mineral solo cuando está en estado sólido y no en líquido, ¿verdad? Sí, así es correcto. Dentro del concepto de mineral en sí, lo llamamos como un sólido inorgánico natural que tiene una composición química definida y un arreglo estructural bien definido. Entonces, como su concepto bien lo dice, debe de ser un sólido. Entonces, el mercurio puede presentarse, como bien mencionaste, tanto en forma líquida o forma sólida en la naturaleza y por un proceso inorgánico, pero no cumple esta cualidad que es un sólido. Entonces simplemente se le puede llamar como un compuesto cuando está en forma líquida, y ya cuando está en forma sólida, como es el mercurio nativo o como es el cinabrio, que es un sulfuro de mercurio, ahí sí lo podemos llamar mineral. Oiga, y también tenía una duda, por ejemplo, ciertas conchas o nácar que son 100% carbonato de calcio, ¿serían minerales también? No, tampoco. Tampoco porque es algo orgánico, ¿verdad? Entonces, también puede ser como considerado como un mineraloide. ¿Por qué? Porque no fue formado por un proceso inorgánico, sino ya a través de un proceso orgánico, de algún organismo que estuvo... Hay, por ejemplo, algunos peces que se comen ciertas cantidades de carbonato de calcio que existe y las defecan, y al último pues quedan ahí en el fondo, ¿verdad? Entonces a esto le vamos a llamar, no le podemos llamar mineral porque pues ya fue formado por un proceso orgánico, igual que las perlas. Ok, oiga, una pregunta más. La configuración tridimensional de todos los minerales que tienen formas regulares u ordenadas, ¿obedece a qué exactamente? ¿A qué patrón? ¿Es solo la configuración electrónica o como alguien dice, bueno, en la pseudociencia se dice que esto tiene algún poder o obedece a alguna ley extraña? Eh, bueno, lo del sistema cristalino, que cae, que cada una tiene su constante, ¿verdad? De ciertos lados, más bien de cuántos son sus lados, cómo son sus ángulos, si difieren a 90 o son iguales a 90. Todo eso tiene que ver a partir de la formación de los minerales, de la presión y de la temperatura. Entonces, y esto implica mucho en sus propiedades tanto físicas o como químicas. Hablábamos, por ejemplo, de lo que es el carbón o el diamante, ¿no? O el grafito también, que todos pues tienen la misma composición química, pero su estructura cristalina es muy diferente. ¿Por qué? Porque se formó a diferentes presiones y a diferentes temperaturas. Gracias. A usted. Aquí veo a otra persona que levantó también la mano, Stefano Coral. Ingeniero Gerardo, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Y mi duda estaba centrado en el concepto de soluciones sólidas, ¿no? Que se puede entender tal vez como un isomorfismo, porque sea ese intercambio atómico, pero tengo entendido que esto es más por las texturas que muestra el mineral. Y mi duda era cómo identificarlas adecuadamente, porque en un proceso metalúrgico es necesario saber, ¿no? Cómo va a estar liberada la mena, ¿no? ¿Cuáles serían los problemas también de no identificarlo a tiempo? Ok, muy bien, muy buena pregunta, muchas gracias. Sí, mira, solución sólida, ya nos hablamos que algunos átomos pueden ocupar átomos de otro mineral, en donde se hace un reemplazamiento de estos átomos. Entonces ocupan ciertos sitios estructurales. Está en el caso de la galena argentífera, que el sulfuro de plomo tiene esta característica donde uno de sus átomos tiene un tamaño muy parecido al de la plata, me parece que es el de plomo, y también la valencia tiene que ver. Entonces ocupa esos sitios estructurales,
pero ya no es textura mineral, o sea, ya no son inclusiones, microinclusiones, ya no es ningún tipo de asociación mineral, ya estamos hablando de que está dentro de la fórmula química. También pasa con las piritas auríferas o el oro invisible, como bien lo mencionan. Entonces, como ya está dentro de la estructura cristalina, metalúrgicamente, si nosotros lo queremos moler, por más que lo queramos moler, nunca lo vamos a poder liberar, porque ya pertenece a ese mineral. Ujú. Por ejemplo, la pirita puede ocupar, bueno, más bien puede tener adentro el oro, que es a lo que le llamamos las piritas auríferas o el oro invisible. Entonces, eh, aunque nosotros lo queramos remoler, hacer una remolienda vertical, lo que quieras, o una lixiviación, pues no lo vamos a poder sacar. Entonces ahí ya hay otros procesos, como por ejemplo la oxidación a presión, en donde ya te rompe toda la estructura cristalina, se mete en unas tipo celdas, y se inyecta presión, y te oxida tu partícula mineral, y esto hace que se te salgan los átomos o estas moléculas de oro, y pueda, pues ahora sí que ya separarse. Y también hay procesos por biolixidación, le llaman también, que son pues, microorganismos o bacterias que te van consumiendo, bueno, tienen afinidad al oro, en algunos casos de algunas bacterias, entonces se pueden comer ese oro y ya después se pueden recuperar. Obviamente, pues esos ya son procesos mucho más largos, entonces hay que ver si realmente es viable. Y en el caso de la oxidación a presión, ese caso pues es un proceso muy caro, entonces también hay que ver si la ley te va a permitir que sea viable el proceso. Gracias por la aclaración, ingeniero. A ti, gracias. Aquí veo una última pregunta de Alessandro Trejo. Muy buenas noches, ingeniero Aragón. Muchas gracias por la ponencia, muy educativa. Ok, bueno, yo soy estudiante de Ingeniería Metalúrgica de la UNI en Perú, y mi pregunta es que, bueno, más que todo he estado viendo esto en teoría, ya que no he podido hacer un ensayo de flotación de molibdenita, no cuento con el material, pero lo último que vi en papers e investigaciones es que había dos tipos de molibdenita que incluso tenían diferente estructura cristalina, si me parece, y debido a ello tenían diferente respuesta a lo que es la flotación, una era más rápida que la otra. No sé si me podría explicar más sobre eso, y si podría, me podría dar más, si tiene papers, conoce papers, me podría pasarlos, por favor, para seguir estudiando. Ok, muy bien. Sí, mira, para serte sincero, no había escuchado esto. Es muy interesante lo que mencionas. Debe de ser entonces una clase de polimorfismo, de lo que estamos hablando. Entonces, la molibdenita, pues es un sulfuro de molibdeno, ¿verdad? Donde cae en un sistema cristalino. Pero tiene otro compuesto igual que tiene la misma composición química, pero tiene otro sistema cristalino. Y esto puede cambiar mucho en sus propiedades. Pasa, por ejemplo, en el caso hablamos de la asfalerita. La asfalerita tiene un sistema cristalino que es el cúbico. Pero también hay otro sulfuro de zinc que es la gursita, que es igual un sulfuro de zinc, pero tiene un sistema cristalino, me parece que es hexagonal. Entonces, al ser otro sistema cristalino, cambia mucho su respuesta a la flotación. Entonces, normalmente para este caso se utilizan otros tipos de pH, otros tipos de promotores, y a lo mejor más tipos de acondicionamiento. Entonces, me imagino que en la molibdenita ha de ser algo muy parecido, de que su respuesta pues no ha de ser igual. Puede ser que sea hidrofóbica, pero puede ser que tenga algún otro tipo de respuesta. Entonces hay que ver cuál es el cuadro de reactivos más oportuno para este tipo de muestras. Ingeniero, muchas gracias, pero también tengo la duda de, o sea, ¿cómo es que la estructura cristalina incluso afecta a los reactivos que se deben utilizar? O sea, son términos físico-químicos. Sí, exactamente. La estructura cristalina
O sea, normalmente, por ejemplo, los minerales que tienen estructura cúbica, van a ser hidrofóbicos y también sus enlaces químicos también tienen mucho que ver con eso. Entonces, tiene mucho que ver con la solubilidad, eh, si tiene afinidad con el agua. Sabemos que los minerales hidrofóbicos, por ejemplo, pues no tienen afinidad del agua. ¿Por qué? Porque son minerales no polares. Entonces, al no tener polaridad, no tiene esta afinidad con los dipolos del agua. Entonces, por eso se van con las burbujas de aire, ¿verdad? Entonces, cada estructura cristalina pues te va a contestar diferente en tu proceso de flotación. Por eso hay que ver qué tipo de reactivo químico, qué tipo de promotor o colector vamos a usar. En el caso de la molibdenita, no sé si ya hayas hecho pruebas con algún promotor. Bueno, con la molibdenita no pude, pero sí he hecho con la calcopirita, la esfalerita y también la galena. Por eso con la molibdenita no he tenido experiencia en hacer un Ah, ensayo. ok, ok. Mira, yo te puedo mandar información acerca de la recuperación de molibdenita. De eso sí tengo un poquito de experiencia. Y con respecto a la otra fase que mencionas, a esa no, porque no había escuchado ese compuesto que es igual que la molibdenita, pero con estructura cristalina diferente, ¿verdad? Entonces, sabemos que pues, los reactivos químicos pues, tienen cierta fórmula química y estructura también. Entonces va a tener cierta afinidad con algunos minerales, ¿verdad? Porque de eso se trata, que sean selectivos a ciertos minerales para que haya una buena respuesta y podamos concentrar a las especies de valor. Si gustas también ponerme tu correo, por favor, por medio del chat y yo te hago llegar la información. Ok, ingeniero, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Aquí veo, bueno, hay una pregunta que dejaron aquí en las casillas. Ingeniero, muy buenas noches. ¿Cuál sería su recomendación para minerales altamente abrasivos y cómo puedo mejorar el tratamiento eficientemente? Ok, muy bien, sí, gracias. Mira, por ejemplo, para minerales abrasivos te afectan mucho, principalmente en la molienda. Nosotros como Proesma estamos muy involucrados en la molienda, vendemos bola de molino y hacemos diferentes tipos de prueba. Entonces, al tener a minerales abrasivos, siempre vas a tener altos consumos en lo que es la bola. Y todos sabemos que en la molienda pues, se generan los mayores gastos en la planta, ¿verdad? Porque pues es un insumo caro y aparte pues los gastos de energía. Entonces hay que cuidar mucho estos consumos de la bola y de las lainas, de todo en general de la molienda. Entonces, estos minerales abrasivos lo que te ocasionan, bueno, como se puede identificar, son por el método de, ya sea haciendo pruebas de WI para ver qué minerales están presentes, si tenemos también minerales duros, minerales blandos, si tenemos mayor cantidad de cuarzo, por ejemplo, que te otorga esta dureza de 7, o también los feldespatos o ortoclasa que tienen dureza de 6, y la abrasividad, que es el índice de Bond, en donde por ejemplo, que ya a partir del 0.5 te dicen que son ligeramente abrasivos y así nos vamos a ir. Entonces, si nosotros en nuestras pruebas vemos que nuestros minerales tienen alta dureza y alta abrasividad, pues lo más recomendable hay que hacer diferentes tipos de pruebas con diferentes tipos de bolas que les llamamos desgaste acelerado. Nosotros aquí en San Luis Potosí hacemos estas pruebas en donde usamos diferentes tipos de pruebas, perdón, de bolas con diferentes composiciones químicas. Está, por ejemplo, la bola forjada, o está, por ejemplo, la bola fundida de bajo cromo, medio cromo o alto cromo, en donde vemos si con una bola superior con alto contenido de cromo nos va a dar un mejor rendimiento y por ende pues un menor consumo. Entonces, si estas pruebas nos indican que sí tenemos una diferencia, podemos ya pasarnos a una prueba a nivel industrial, en donde vemos si ya al tiempo de depuración del molino vemos que nuestro consumo va bajando, pues nos indica que sí, efectivamente, pues probablemente se debía también a la abrasividad de los minerales.
Esas serían en este caso todas las preguntas. Agradecemos la excelente ponencia que has tenido el día de hoy y claramente invitarte, ¿no?, a unas próximas ponencias, estaríamos muy encantados. Sí, con gusto. Nosotros encantados de estar con ustedes. Les agradezco mucho su participación a todos, todas sus preguntas muy buenas, muy valiosas para mí también. Como retroalimentación me llevo varias. Y como bien mencionas, en algún futuro podemos volver a dar una capacitación. Dentro de Proesma nos dedicamos también a esta parte de capacitaciones y tenemos un amplio catálogo de capacitaciones que van desde temas de trituración, de molienda, de lixiviación, flotación, de mineralogía aplicada, también de simulación, en fin. Entonces, con gusto podemos estar en un futuro con ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Damos por finalizado entonces el webinar y agradecemos de igual manera a todos los invitados aquí a la ponencia. Muchas gracias, hasta luego. Saludos. Gracias.